A partir de este momento, la Fundación Paralelo Turístico los invita a seguir descubriendo esta gran isla que es la provincia de Entre Ríos. Desde el Montiel hasta el Delta, desde las barrancas hasta los bancos de arena, pasando por lomadas y riachos que irrigan esta maravillosa tierra. A preparar el mate y a subirse a este viaje. ¡Que lo disfruten! La esperanza crece aquí, aquí también, y principalmente aquí. Anotate, porque con cada vacuna fortalecemos la esperanza. Gobierno de Entre Ríos. Como lo prometimos la semana anterior, hoy estamos nuevamente aquí en Villa Domínguez para hablar específicamente de lo que tiene que ver con la colonización judía y por supuesto la base es el Museo de las Colonias y Osvaldo Quiroga, un viejo amigo de Paralelo Turístico, nos recibe una vez más para contar esta historia, que en realidad, como decíamos fuera de cámara, son muchas historias dentro de esta historia. Vamos a tratar de resumirlas un poquito para el público que se renueva permanentemente. Bienvenido una vez más, ¿cómo estás? Sí, bienvenidos a ustedes y bueno, gracias nuevamente por estar aquí. Estamos hablando de una historia, la historia de las colonias, y también llegaron en un momento en que estamos en los preparativos de la celebración de los 130 años de que comenzó la colonización agrícola judía aquí en la provincia de Entre Ríos, precisamente aquí en la localidad, en ese entonces la estación Gobernador Domínguez. Así que desde el museo, obviamente, con 37 años ya de trabajo, de recuperación de testimonios, materiales arquitectónicos, documentales, se ha transformado este museo en el centro de información más importante de la colonización aquí en la Argentina. Osvaldo, vamos a comenzar por el inicio. ¿Cómo llegan los judíos a Entre Ríos? ¿Por qué llegan? Y bueno, sabemos que tuvieron un tiempo previo en la provincia de Buenos Aires hasta que se prepararan los lotes. Claro, esto es fue un proyecto de colonización privada auspiciado por un filántropo judío alemán, el barón Mauricio de Hirsch, que aquí en la provincia de Entre Ríos hay 6 departamentos en los cuales instaló inmigrantes y los transformó en colonos. Él reclutaba familias del Imperio Ruso, a sus correligionarios judíos. Él residía en París, pero viendo desde el año 1881 la situación por lo cual sus correligionarios estaban padeciendo las leyes restrictivas del zar, comienza a asistirlo, primero a través de la Alianza Israelita Universal, después en el año 1887 Mauricio y Clara de Hirsch pierden a su único hijo, a su único heredero, que se llamaba Lucien, por eso hay una aldea que se llama Lucienville en la estación Basavilbaso, y en 1887 este matrimonio decide colocar una fortuna multimillonaria en un emprendimiento para rescatar familias del Imperio Ruso y trasladarlos a algún lugar en el mundo en donde se pudiesen desarrollar. La Argentina, abierta a la inmigración, propiciaba la instalación y la conformación de colonias agrícolas, ven a este país como el lugar ideal para que sea esa tierra soñada, ¿no? Para comenzar con este proyecto de crear una masa campesina judía. Se reclutan familias, se los envía hacia la Argentina. Estábamos hablando del primer grupo que llega acá en diciembre de 1891, que habían llegado en un barco que se llamaba el barco Pampa. Por eso se los recuerda, hay mucha bibliografía sobre los pampistas, que fueron los que iniciaron la colonización agrícola judía aquí en la provincia de Entre Ríos.
Estas familias que llegaron en diciembre, recién se había efectuado la compra de los terrenos alrededor de la estación Domínguez, no estaban todavía los títulos a nombre de la empresa del Barón de Hirsch, la administración estaba en París, así que se manejaba con representantes aquí en la Argentina. No estaban aparceladas los terrenos, los lotes, es decir, no todas las familias recibían la misma cantidad de tierras, entonces había que aparcelar, armar toda la logística de la empresa aquí en la Argentina, y por eso este grupo de los pampistas se lo llevan desde diciembre hasta las primeras semanas de abril, que permanecen en la provincia de Buenos Aires, en Miramar, en las costas de Miramar. En ese entonces era un paraje, en un hotel, alojados en un hotel que se llamaba el Boulevard Atlantic. Entonces ahí es donde los alojan hasta tanto estén disponibles los terrenos aquí en la Argentina, en la provincia de Entre Ríos. Y por eso es esa permanencia con cientos de historias, ¿no?, de estos recién llegados en ese hotel, después se fueron entrelazando con las historias que comenzaron a escribir acá con hechos, y que es la historia de los gauchos judíos. Hay que decir también que no se les regaló las tierras, eso es importante también. Fue un proyecto interesante, fueron muchos años que tuvieron para pagar y bueno, vamos a entrar un poquito en esa parte, por qué fue estructurado de esa manera. Claro, lo que apuntaba a la idea del Barón de Hirsch era crear una masa campesina judía, para lo cual reclutaba familias constituidas. De esto se sabía que era filantrópico, no asistencialista, es decir, que venían contratados para trabajar el campo, ir pagando durante 20 años como mínimo una cuota anual. Se estimaba de que el futuro colono iba a tener una cosecha por año, y que él, con el producido de esa cosecha, iba a poder devolver la inversión en cuotas que había realizado. Esa inversión implicaba desde pasajes, el pago del permiso de salida del Imperio Ruso, la manutención en el trayecto en el barco, el arribo hasta el lugar en donde iban a ser colonizados, la entrega de las herramientas, materiales de construcción, animales, semillas, un préstamo, un adelanto en efectivo hasta que esta familia pudiese convertirse en productora y tenga ingresos. Entonces todo eso contemplaba la empresa y se firmaba un contrato. Ese contrato, el total de la deuda que contraía el colono, se dividía en 20 cuotas, el total, y que iba a ir pagando una cuota anual. Por eso es que a medida que fueron llegando las familias, se iban instalando, acá en Domínguez llegaban a la estación, después al hotel de inmigrantes, que era un galpón que prepararon solamente como un lugar de paso, de descanso. Ese galpón nunca tuvo camas, ni sanitarios, ni cocina, era un lugar en donde se pudiesen alojar los grupos, principalmente mujeres y chicos, en el galpón en épocas de frío, y los hombres en los galpones del ferrocarril. Entonces, estas familias, 10 o 15 días en el galpón, ahí esperaban las instrucciones del delegado del Barón de Hirsch, se efectuaba el sorteo de los grupos que iban a conformar cada una de las aldeas, nadie elegía a los vecinos, porque según la cantidad de hijos era la cantidad de tierras que entregaban, y alrededor de Domínguez se establecieron 49 aldeas, un total de 1.200 familias, y también de lo que se denominó la Colonia Clara, compuesta por 49 aldeas, también esa colonia tenía la reserva para 3 pueblos. El primer pueblo era quien contaba con una estación ferroviaria, el lugar de la estación, que era Domínguez. El segundo pueblo en el centro de la colonia, que le denominaron La Capilla, porque antes de que adquiera las tierras el Barón de Hirsch, había una capillita católica dependiendo de la parroquia de Villaguay. Entonces, un cura párroco instalado en el medio del monte, y ese lugar se lo definió ya como el futuro centro poblado. Y el tercer pueblo, que llamaba Clara al Norte, que era donde tenían proyectada la continuidad de la línea férrea, la empresa define que al límite de la colonia ahí se iba a emplazar otro pueblo, que es el pueblo Clara actualmente.
Las mejores propuestas turísticas de la provincia de Entre Ríos y el litoral argentino uruguayo están en Paralelo Turístico. La idea es preparar el mate y viajar junto a nosotros. ¿Te animás? Paralelo Turístico. 19 años junto a vos.